Bueno, mi nombre es Lucy Caballero, soy activista, militante feminista del colectivo Ni Una Menos de Argentina, pero además me siento parte de un proceso más amplio que es el de los feminismos populares, que tiene que ver con bueno, un feminismo que ha devenido masivo en los últimos años y que ha iniciado un proceso de discusión y de puesta en crisis de ciertas jerarquías en distintos ámbitos. Y dentro del contexto o del campo más amplio de los feminismos populares, mi rol fue de coordinación y es de coordinación de distintas instancias de organización, como pueden ser las asambleas para preparar los paros internacionales, y también de impulso de una agenda centrada en la justicia social dentro de los feminismos populares. La violencia machista se articula de diferentes maneras con las violencias económicas. Podemos decir que las violencias económicas fomentan o explican las economías de la obediencia, en que muchas veces una está entrampada y por la que después, como último signo de toda esa círculo y cadena de las violencias, aparece un golpe físico o una agresión material, pero que está explicada por una serie de violencias y de desigualdades que finalmente te ponen en una situación en la cual es más difícil o salir de la situación de violencia o generar una respuesta ante esa situación. Por ejemplo, bueno, esto se ve muy claramente en cómo se dan, por ejemplo, los abusos sexuales en el trabajo precario, ¿no? Cómo podemos pensar que el trabajo precario es una economía, digamos, es una economía de la obediencia, es el contexto en el cual, por ejemplo, se dan en mucho más casos los abusos sexuales, ¿no? A partir de esas relaciones jerárquicas, esas relaciones asimétricas que hacen que en tanto vos no disfrutes de derechos laborales, en tanto vos no puedas organizarte en tu trabajo, bueno, te ponen una condición en la cual, por ejemplo, un jefe puede abusar de esa relación asimétrica. Pero en el caso, por ejemplo, de Argentina, nosotros lo venimos trabajando mucho con respecto al endeudamiento de las familias, ¿no? Que parece que es un tema que no tiene nada que ver con la violencia, pero hemos demostrado y hemos trabajado con muchos colectivos en los últimos años que nos ha permitido pluralizar los sentidos de la violencia por razones de género y, por ejemplo, investigar claramente cómo cuando el endeudamiento aparece ligado a un endeudamiento para vivir, es decir, que no es una opción, no es algo transitorio o algo circunstancial, sino que es un mandato permanente endeudarse para poder sostener el acceso a bienes y servicios básicos, bueno, se empieza a configurar una relación de obediencia en esos hogares donde, por ejemplo, si las mujeres son las que asumen las deudas, bueno, desarmar una situación de convivencia con alguien del cual depende de sus ingresos para pagar la deuda se hace mucho, mucho más difícil e incluso y justamente por eso estamos nombrando la idea de violencia financiera como justamente una violencia que se ejerce sobre aquellos sectores que tienen que endeudarse obligatoriamente para vivir y que por lo tanto ingresan en una especie de círculo de la violencia donde además se afecta gravemente la autonomía económica, condición necesaria para poder imaginarse una salida de las violencias. Las estrategias de autodefensa contra estas violencias, yo creo que la primera y más importante ha sido la politización de las violencias, ¿no? Empezar a generar espacios donde esas violencias se puedan narrar, donde se les dé autoridad, no para congelarnos en un lugar de víctimas, sino para desnaturalizar situaciones de opresión, situaciones de explotación
que muchas veces se hace todo lo posible para que queden naturalizadas, ¿no? Como el orden natural de este neoliberalismo autoritario, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera autodefensa que nosotras desarrollamos es problematizar el mandato de tener que endeudarnos para vivir. Algo que se nos quería hacer pasar como natural. Es decir, justamente cuando la deuda se mete en las casas, lo que sucede es que se individualiza los costos de un ajuste estructural y se asume individualmente. Entonces, desnaturalizar y poner en crisis esa relación entre acreedores y deudoras es una estrategia de autodefensa. Colectivizar el problema de la deuda, nosotras decimos. La segunda, por supuesto, es la organización colectiva. La organización colectiva es una forma de colectivizar y de poner en discusión las violencias económicas y de organizarse para enfrentarlas. Y podremos incluso pensar que los paros feministas han sido estrategias de autodefensa contra desigualdades estructurales atravesadas por el género, por la raza y por la clase, ¿no? El paro feminista como una manera de, el gesto de parar como una manera de mostrar, bueno, de sustraerse a condiciones de explotación y de dominación, por ejemplo, las basadas en el trabajo no remunerado, en el trabajo precario. Entonces yo creo que hay que poder imaginarse la autodefensa de una manera amplia, ¿no? Como todos esos gestos que podemos hacer, incluso de manera individual, interviniendo y entrenando nuestro propio cuerpo, pero también como gestos colectivos, ¿no? Podríamos pensar que frente a las violencias económicas, las alianzas políticas que implican un trabajo político constante y pensadas de manera transversal e interseccional son una forma de autodefensa también, ¿no? Contra estas violencias económicas. Tanto la deuda como el trabajo precario, digamos, son violencias económicas transversales en las cuales cuando podemos establecer puntos de confluencia con distintos colectivos, bueno, nuestras narraciones sobre ellas se hacen primero mucho más ricas, mucho más densas, pero también crece nuestra potencia de actuar en tanto nos aliemos con otros colectivos, ¿no? La pregunta por cuáles son los horizontes de justicia en el feminismo y en los feminismos, después del saldo de las movilizaciones y de los procesos que se dieron durante estos años, es una pregunta que está muy presente, que nos atraviesa, que nos desafía, porque claramente sabemos que hay una utilización y tanto de la derecha en su momento como ahora también de la ultraderecha de bueno, una solución punitiva en términos de pensar que la respuesta ante todos nuestros problemas es el sistema penal, y eso obviamente que nos pone en una situación en la cual hay que generar una alerta y una discusión y poner el problema sobre la mesa en los movimientos. Pero pienso que el hecho de haber realizado un trabajo político, por supuesto, que no podemos decir que necesariamente ha sido, que necesariamente toda la población fue, digamos, formada en esa contrapedagogía, pero que sí se ha llegado a, creo que de alguna manera ha sido puesto en el centro de la agenda feminista, pensar la justicia económica, la justicia feminista como justicia social. Creo que eso es algo importante, creo que hay que seguir y profundizar en esa línea, lo cual no implica desembarazarse o poner abajo de la alfombra la discusión sobre la deriva punitiva que puede tener nuestra agenda, sino subalternizarla frente a la demanda de justicia social como un horizonte de justicia claro para los feminismos.